Gracias, buenas tardes. Primero que nada, felicitar a nuestra organización sindical por echar a andar este espacio, que espero que estemos inaugurando un espacio que tendrá unas características históricas, porque acá deberá haber mucho análisis, debate, discusión, contraste de ideas y propuestas para transformar la vida sindical, la vida universitaria y por qué no la vida de nuestro país. No es un reclamo ni nada, pero me habían dicho que iba a la conferencia fundamentalmente para profesores jóvenes. Entonces yo traigo preparado una conferencia para profesores jóvenes, de tal manera que lo que van a escuchar acá, ustedes me pueden platicar, la gran mayoría. Espero que los contadores sí se hayan quedado, no se quedaron. Los digo, los arquitectos. ¿Dónde están los arquitectos? Diseñadores. Está muy bien, siendo conferencista, digo. Se fueron. Bueno, yo creo que es parte del problema, ¿no? Esto que ha pasado con la edad, y a mí sí me preocupa. Yo le decía a algunos compañeros que debían de haber mandado invitación personalizada a quienes tienen 5 o 10 años menos, les digo, de antigüedad. Ahí está el asunto. Un poco voy a hablar de esta nueva universidad que se ha venido forjando y cómo lo que pasó con nosotros pues es una cosa que se tendría que conservar, pero no nosotros. Celebro que los muchachos hayan dado su buena conferencia, hay ahí propuestas interesantes, pero pues creo que debiera haber muchos profesores jóvenes. Ante la historia hay dos posiciones fundamentales, sin afán de parecer simplista. Los que dicen que la historia llega hasta este momento, es decir, ya no hay nada que hacer, ya todo lo que ha cambiado ha cambiado, pues lo que hay que hacer es seguir viviendo como estamos. Y quienes creemos que la historia se puede escribir y transformar de manera diferente. Yo voy a hablar un poquito de lo que ha pasado en la universidad, lo que yo he visto en 45 años, 42, estuve 3 años fuera de la universidad trabajando en la maquiladora, en la empresa paraestatal, en el gobierno federal, pero esos 3 años fui consejero universitario porque como no quería que se renovaran los consejeros, pues no me renovaban, al cabo que estaba afuera, ¿no? Entonces me quedé como consejero universitario. Quiero ubicar fundamentalmente lo que es un primer momento que se pudiera decir hasta la Ley 4, porque a partir de la Ley 4 es el modelo neoliberal. Modelo anterior se puede ubicar como el llamado estado de bienestar, fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, el planteamiento de Keynes, mucho para contrarrestar el auge que estaba tomando el socialismo en la Unión Soviética. Él plantea, como un excelente capitalista que era, que había que dar a los trabajadores ciertas garantías, cierto estado de bienestar, para que no estuvieran jorobando con esa idea de virar al socialismo. En ese contexto, en México hay un avance, incluso se le conoce como el milagro mexicano, de los 40 hasta los 60, un crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto del 6%, pero ese modelo entra en crisis por una serie de razones, y a la vez en el mundo, después de la posguerra, la juventud cambia su manera de actuar y surge esta idea de la juventud. Es algo que no se ve mucho, más que en las guerras y en las cosas, pero la juventud entra en cuestiones culturales y políticas. Sonora es un preámbulo mundial. El 67 aquí se da un conflicto donde la juventud se mete de lleno en el problema político. Curiosamente, el mismo general que toma la Universidad de Sonora es el general Hernández Toledo, que es el del 2 de octubre del 68. No estamos tan ajenos, ¿no? De acuerdo, a mí en Cananea me tocó ver cuando llegaron en helicóptero, ¿no?, los paracaidistas. Yo tenía entonces 10 años y ahí andaba cerca de los paracaidistas. Bueno, el asunto es que esa juventud del 68, aquí en Sonora el 67, México el 68, Francia, bueno, Checoslovaquia, el mismo bloque socialista se estremeció, Estados Unidos, Berkeley, Chicago. Hay una serie de rebeldías de la juventud que empieza a cuestionar el establishment y que quiere cambiar la historia.
En ese contexto, en la Universidad de Sonora, los jóvenes empiezan a cuestionar el autoritarismo de los profesores, el funcionamiento de la universidad. A mí me tocó todavía en 72 ir a pedir para un viaje de estudios 200 pesos. Fuimos aquí a la Cozalteca, tercer piso de la Cozalteca. Había un señor masón ahí que te daba la lana para que hicieras el viaje. Era el patronato universitario. Se va la rebeldía contra eso, se mete la ley 103 y bueno, hay una lucha política, la formación de un impacto cultural, pero el movimiento es totalmente derrotado. Creo que no tiene mucha perspectiva. Se van del Estado, se van de la ciudad, de la universidad también se van algunos dirigentes, y entonces viene una situación, pues todo lo contrario de lo que se proponía, ¿no? Se proponía una lucha por la democracia universitaria. Hay muchos análisis sobre ese periodo, pero yo la dejaría hasta ahí. Un intento de democratizar la universidad que fracasa con la llegada del gobernador Biebris. Viene a Sonora, golpea el movimiento y el movimiento se va de retirada y se impone el castellanismo. Castellanos que los propios estudiantes, y ahí también hay polémica, muchos le echan la culpa a los trotskistas que dijeron que había que meter a castellanos y diáconos, pero eso es una polémica también que tendrá que saldarse un día. Entonces entra Castellanos y se enseñorea con este asunto de Biebris y viene un clima casi de terror en la universidad. A mí me tocó en la preparatoria, en ese periodo, después de que nos echaron la policía, las pedradas y todo eso, que no se permitía hablar en los salones cuando los profesores te callaban, nos cerraron las puertas. Y los micos, la derecha sonorense, que también ya está muy estudiado todos sus orígenes, y es una especie de yunque, pues, que andan por ahí todavía en el yunque. Ellos se encargaban también de que uno no participara. Es un periodo muy oscuro, pero hay que decirlo, compañeros, se dio la resistencia. A mí no se me olvida, el 25 de octubre del 75, cae Biebris, el sábado en la noche, por un cuadro. El lunes hay una reunión en Ciencias Químicas, yo creo que unos 2000 estudiantes, y salimos en una marcha. Y ahí la consigna era muy importante, no que no, sí que sí, ya volvimos a salir, porque Biebris había dicho que no se volverían a ver jóvenes en las calles, pero sí. Además era un pleito generacional, ¿no? Entonces cae Biebris, se abre la cosa distinta, y también hay que decirlo, porque yo lo he reflexionado este periodo. Viene Carrillo Marcor, un tipo muy distinto de gobierno, y también hay que decirlo de Samuel Ocaña. Nosotros como universidad tuvimos profunda diferencia con Samuel Ocaña, nunca hicimos las paces, pero a la distancia hay que reconocer que eran gobiernos de otro tipo, sobre todo comparado con lo que viene después. Entonces, con Carrillo Marcor entra y se da la posibilidad de que se forme el sindicato de trabajadores y empleados de la Universidad del Esteus. Los estudiantes nos metemos en la lucha del Esteus, muy de fondo, los comités de lucha. Ganamos la lucha muy histórica, también se van a cumplir 40 años. Los compañeros del Esteus ni saben la lucha que dimos, 80 días en la universidad, brigadeando en todo el estado, pleitos fuertes, una batalla campal que se dio el 1 de mayo cuando se rescató la universidad. Ese ambiente era el que se vivía. En 1976 se logra lo del Esteus y los estudiantes ahí estamos tratando de organizarnos para cambiar las cosas de la universidad y que esto se abriera. En ese mismo espacio recuerdo yo que terminada la huelga del Esteus y todo, en septiembre-octubre tuvimos una primera reunión con el Staus, donde estaba Díaz Castañeda, Osvaldo Landavaso, estaba Escárcega y estaba el maestro Hinojosa, y nos juntamos en Ciencias Químicas. Una primera reunión de acercamiento, histórica también, porque además pues fue la primera y quién sabe cuántas más haya habido, pero ahí nos juntamos el comité ejecutivo del sindicato con el grupo, el comité de lucha de Ciencias Químicas, y en ese contexto es que el sindicato logra en diciembre su
su reconocimiento. Yo pensaba pues, que iba a estar chamaco porque había que decirle el reconocimiento como sindicato, pero eso no tiene nada que ver con el contrato colectivo, que lo tenía el CIEPSUS. ¿Y a qué obedecía el CIEPSUS? Pues a una corriente. El CIEPSUS era el del otro, no el CEMUS era el de acá. El CEMUS lo había formado la autoridad y luego se dividieron ahí en dos corrientes. El CEMUS amarillo creo que eran los más micos, más derechistas, y el otro CEMUS, ¿no? Pero eso estaba formado desde la patronal, y ahí surge el STAUS, y va a durar 9 años el STAUS sin el contrato colectivo, dando la lucha a la resistencia. Lo que quiero destacar, compañeros, es que del 73 al 82, 78, también algo histórico, nosotros hicimos una huelga de 7 días, paralizamos la universidad, los estudiantes, exigiendo la caída de Castellanos y Dianes. Y la derecha se cerró con el señor. Creo que lo dejamos herido de muerte, incluso impulsamos un plebiscito donde ganamos la votación 6.200 a 400, que ya el rector se tenía que ir. Y sí me parece que sí fue un golpe que ya dejó a esa corriente tan derechista, tan reaccionaria, fuera del juego por la universidad. Aquí insisto, 10 años de resistencia. Se dice fácil, pero pues los profesores que estaban en el Estado eran como reprimidos, los desprogramaban, no les daban chance. En todas las cosas había evidentemente acciones intimidatorias, todo eso porque no eran partidarios del régimen, que era un régimen totalmente antidemocrático, lo que le llamamos el castellanato. En 1982, insisto, yo trabajaba con el gobierno federal en Cananea, y bueno, me acuerdo que mi mamá me dice: ¿te habló castellano? Me hablaba el propio rector, porque yo tenía rato que no venía a las juntas. Ya me dice: pues hay que venir a las juntas de la elección de rector. Entonces ya estuvimos acá, y ahí son 6 días muy importantes que también habría que hacer una crónica de eso. Parte del asunto, el por qué no están los jóvenes aquí, es porque no entienden. Para ellos el STAUS es el día que te van a programar, cuando te van a dar el aguinaldo o si te salió mal el cheque, y la posada y el 15 de mayo. Y eso, compañeros, es una autocrítica. Tenemos que cambiarlo. Yo espero que este espacio que estamos creando sirva para traer. Hay que jalar las orejas. A ver, los que tienen menos de 10 años en el departamento plano, órale, vénganse por acá. No sé cómo le vamos a hacer, pero estas cosas tienen que conocerlas. Es que es muy fácil llegar donde está ya todo hecho y tú crees que así es, y ha sido, y que así va a ser. Ahorita vamos a demostrar cómo hay una tendencia. Bueno, no necesita demostrarlo, los hechos de los últimos 15 días nos dicen que no estamos en el mejor momento. Eso del 82, compañeros, 6 días que nos reunimos. El profesor Osvaldo Landavazo era consejero maestro, consejeros alumnos José Ángel Valenzuela, Rosa María Burrola, José María Martínez, Ismael Mijares, Jorge Tadei. Falta alguien, porque eran los profesores Antonio y Rubén, creo, ¿no? Y Sarina, que jaló con ese bloque, que era directora dentro de estudios. Hicimos un bloque de 10, y yo insisto, hay que platicarlo. A mí me sorprendió mucho mi posición ideológica contra el Mico Ibarra, que además nos había golpeado, nos había tratado de expulsar. Yo estuve en consejo universitario a punto de que me expulsaran. Me salvó que era consejero directivo, por cierto, porque las autoridades en esa ley tenían otro procedimiento. Entonces quedé fuera, expulsaron a 5 compañeros, y en ese caso yo me salvé. Entonces teníamos una animadversión tremenda con el Mico Ibarra. Nos tuvimos que juntar con ellos y hacer una alianza una tarde allá en la escuela de la UNAM de Geología. No, pues tremendo, ahí me dolió la cabeza, 4 horas platicando con el Mico Ibarra, ¿no? Pero resolvimos, y entonces rompemos ese ciclo, y viene lo que se llama la democratización o la universidad participativa, ¿no? Con sus excesos y todo, que también hay que estudiarlo, que no se ha estudiado también lo suficiente. Es de 82 a 90, son 8 años donde la universidad se va abriendo espacios. Uno muy importante, fundamental, en 85 el STAUS
toma la titularidad, se hace un EPA, por ejemplo, democrático. Recuerdo de eran unos blanquillos así, donde salía un pollito y decía EPA con el EPA, ¿no? Todos los muchachos lo conocían el documento, todos los de la universidad, discutiendo el EPA y que si qué pasaba con cada una de las cosas. Entonces llegamos a que es un poco lo que queda así para la memoria, que la derecha insiste mucho en eso, que era el proceso electoral, ¿no? Esa era una parte, el proceso electoral a elecciones universales. Aquí hay algo muy interesante que a mí se me ha ocurrido, pero lo veo imposible con estos tipos que tenemos aquí. Y digo tipos porque esto que han hecho el fin de semana no tiene mal. Querernos quitar la propaganda. Si me permiten la expresión, son chingaderas. Entonces, con la misma ley 103 con la que Castellano nos golpeaba y todo, democratizamos la universidad. Y esa es una lección para todos nosotros. Digo, si pudiera hacer algo con estas bestias, lo haríamos. Entonces se democratizó la universidad. Ahí hay algo fundamental, y hay que decirlo porque no hay que renegar del pasado, ¿no? Yo tenía la convicción que había leído a Lenin, y decía Lenin que ser comunista era haber acumulado todo el proceso de conocimiento de la humanidad. Y entonces yo creía que todos los de izquierda eran muy trabajadores, muy buenos académicamente, con mucha ética, etcétera, etcétera. Entonces me dediqué a buscar por todo el estado a un montón de izquierda y a traerlos y a llamarlos. Esa fue mi convicción. Y vinieron muchos muy buenos, creo que una grande de la base del sindicato, otros que se vendieron a la primera, pero bueno, en ese momento consideramos que siendo gente de izquierda tenía que ser gente buena. No estoy tan convencido de eso, pero hay que reconocer que así lo hicimos. Entonces, eso fue muy importante, renovar la planta con gente que tenía ideas del otro tipo. Eso facilitó el proceso democrático. Y esta es otra lección muy importante, compañeros. Cuando democratizamos la universidad, todos se convirtieron en demócratas. Unos gorilitas que andaban con castellanos ahí, de repente andaban en los procesos electorales y además resultando electos y todo. Y cuando vino el cambio, lo vimos de gorilas. Otra vez, lección: los procesos sociales definen mucho el comportamiento de la gente. Si nosotros lográramos cambiar el establishment de la universidad, la situación, seguramente las cosas serían distintas. Yo decía del proceso ese de los años de Carrillo Malcori y Samuel Ocaña, porque Samuel Ocaña intentó siempre meterse en la universidad, pero a la buena, creo yo, desde el gobierno. Nos pegamos unos agarrones de discusión, finalmente tomó otro camino, terminamos ahí, entra Félix Valdés, un universitario. Tuve ocasión de encontrármelo al viejito en Cancún, y le di las gracias porque me supe una anécdota. Se juntaron los 4 asesores aquellos de Félix Valdés, el Caballero Arce Caballero, el Pancho Montaño, eran 4 ahí, ¿no? Que son los que tuvieron el pleito con Manlio, que les achacan que ellos corrieron a Manlio. Se juntaron los 4 y le dijeron que había que meterse a la universidad, que era mucha grilla, que desmadre. Y les dijo el viejito: dejen a los muchachos sobre que hagan el futuro. Entonces no se metió tampoco, los dejó ahí. Y en eso entra Carlos Salinas, de presidente de la República, viene con todo el impulso del famoso modelo neoliberal. En 1989, el secretario de secretario de Educación, Manuel Barlet, esto está en un libro de Pablo González Casanova, están los puntos, firma un acuerdo con la OSD de 10 puntos, fundamentalmente encaminados a despolitizar las universidades mexicanas. Estaba la Universidad de Puebla, la Universidad de Sinaloa, Guerrero, estábamos nosotros, estaba la UAM, estaba la UNAM. Entonces, la estrategia de la OCDE para meternos al nuevo régimen era despolitizar las universidades con una serie de puntos muy importantes y pegarle a los profesores, meternos en otro régimen. Una estrategia muy clara, muy transparente, ¿no?
O sea, hay que acabar con ese modelito ya. Y evidentemente se pone en el centro de la visión la Universidad de Sonora, la Universidad de Guadalajara, donde también hizo una reforma, y ese grupo resistió de una manera que lograron darle la vuelta ahí al asunto.